Bien, jóvenes, buenas tardes nuevamente. Vamos a ver este tema número 4 de Historia del Perú. Luego de haber visto, pues, ¿no? Las culturas preincas, ahora vamos a ver cómo se consolida, cómo se forma, cómo se crea nuestro famoso imperio de los incas, pues, ¿no? Uno de los más grandes imperios de toda la humanidad. Ojo, he señalado, ¿no? He señalado cómo conjuntamente con el Imperio Azteca, ¿no? Uno de los más grandes organizados, ¿no? Por encima, mira, por encima de los griegos, por encima de los egipcios, ¿no? Por encima de todos ellos, que son unas culturas también famosísimas, ¿no? Imperios, pues, que eran enormes, ¿no? Pero, oye, el imperio incaico superó en organización. El imperio incaico tuvo una organización casi perfecta, casi, te digo, ¿no? Porque había sí ligeras fallas, pues, ¿no? Que obviamente no lo hubieran hecho, ¿no? Y hubieran sido ya el imperio perfecto, ¿no? Porque, oye, dentro de la organización, ¿no? De todo el imperio, cada persona, ¿no? Tenía una función que cumplir. Todo estaba diseñado, todo estaba organizado, ¿no? No habían ladrones, no habían mentirosos, no habían ociosos, ¿no? ¿Sí? Entonces, de eso se preocupó, ¿no? El imperio de los incas. Sí, conquistaba pueblos, los asimilaba, pero lo que tenían los incas del imperio es que respetaban, ¿no? Respetaban su condición social, respetaban su religiosidad, respetaban sus costumbres, ¿no? De los pueblos conquistados. Por eso fue espectacular y grandioso, pues, ¿no? El imperio de los incas. Bien, vamos a ver entonces este tema apasionante, pues, ¿no? Que es de nuestros antepasados, ¿no? El imperio de los incas, sus características, su expansión, ¿no? Su política y su sociedad. Primero, ¿no? El imperio inca, ¿no? El imperio inca representa, pues, la etapa en que la civilización andina va a lograr su máximo nivel organizativo y se consolidó como el estado prehispánico de mayor extensión en América. Abarcó los territorios andinos y circundantes desde San Juan de Pasto al norte hasta el río Maule al sur, actualmente territorio del sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia, hasta el centro de Chile y el noroeste de Argentina. ¿Cuál es su origen? ¿No? Su origen, ¿no? Habla sobre la etnia incaica, que habría sido fundada por un grupo de hombres y mujeres que habrían salido de la meseta del Collao, hoy llamado Tiahuanaco o Taipicala, de manera repentina por la invasión que sufrieron por las inmensas oleadas humanas procedentes del sur del Tucumán y el Coquimbo. Desde el Collao se comenzaron a expandir gradualmente, ingresando al Valle del Cusco alrededor del año 1200 después de Cristo. Más tarde comenzaron a someter e incorporar a diversos pueblos también asentados en la región del Cusco. Estos grupos comprendían a los guayas, saustrais, lares, poques, paniaguas, alcabizas y ayamarcas, a cuyas élites posteriormente se les concedió el título de incas de privilegio, ¿no? Expansión. Durante el gobierno de Pachacute y el de su hijo Túpac Inca Yupanqui, los incas llegaron a controlar
hasta más de una tercera parte del continente sudamericano. Más de una tercera parte del continente sudamericano. Contando pues con una población estimada de 9 a 16 millones de habitantes en el momento de la invasión española. El elemento clave en esta expansión fue la victoria de Pachacute sobre los chancas en la batalla de Yaguarpampa, alrededor del año 1438 después de Cristo. Pachacute transformó al Cusco en una resplandeciente ciudad imperial y consolidó su hegemonía política. A partir de entonces, el imperio iniciaría una etapa de continua expansión prolongada por Tupac Yupanqui y Huayna Capac, quien consolidaría los territorios de lo que se denominó desde los tiempos de Pachacute Tahuantinsuyo, o sea, ya había sido dividido en 4 suyos, ¿no? Tahua 4, suyos, ¿no? Tierra, ¿verdad? En 4 suyos. Su organización política, el gobierno incaico, fue absolutista, teocrático y militar. Las principales autoridades fueron, ¿no? La primera autoridad fue el Inca, llamado también Sapa Inca o Inti Churin, ¿no? Hijo del sol, que significaba, ¿no? Inti Churin significaba hijo del sol. El Inca era la máxima autoridad en el Tahuantinsuyo, considerado una divinidad. Vivía en el Cusco y llevaba siempre la más caipacha o borla imperial de color roja. El Auqui. Los españoles lo consideraron un príncipe heredero, o sea, el elegido. Era el hijo del Inca en una mujer noble con el que establecía el cogobierno. No era necesariamente el hijo mayor, sino el más capaz. Portaba la mascaipacha amarilla. El Tahuantinsuyo Camachi, Consejo Imperial. Tahuantinsuyo Camachi era el Consejo Imperial. Era pues donde se tomaban las decisiones más importantes para el imperio. Estaba conformado por 4 apu cunas o suyuyus apu, que eran jefes de un suyo o una región, ¿no? Quienes residían pues en el Cusco y cada uno tenía 3 auxiliares de la nobleza cusqueña, habiendo entonces 16 integrantes en el consejo. El apunchic, gobernador de una provincia o guamaní, representaba al Inca en los pueblos, teniendo bajo su competencia la jurisdicción civil, penal, militar, económica y administrativa. El Tuco y Ricú, o el Tuco Ricuy, como le decían, ¿no? El que todo lo ve. El Tuco Ricuy era el que todo lo ve, ¿no? Eran los ojos del Inca. Funcionarios de entera confianza del Inca, nombrados directamente por este. Eran los ojos y oídos del Inca. Se encargaban de inspeccionar y que la palabra del Inca y las leyes se cumplieran en todo el imperio. El curaca o aiyuca, que era la autoridad que se encargaba de la administración directa de un ayllu. El curaca o aiyuca, ¿no? Su organización social, lo que hemos visto en la organización política. Ahora vemos la organización social. La sociedad inca fue clasista, aristocrática y hereditaria. A. Nobleza de sangre donde estaba la realeza. La nobleza de sangre donde estaba la realeza, conformada por el Inca, máximo exponente social, formaba su propia panaca o familia, ¿no? La colla,
que era la esposa oficial del Inca, ¿no? Ahora mira, el Inca podía tener varias esposas, pero había una que era la oficial, ¿no? Era, como diríamos nosotros, la titular, ¿no? La Coya, ¿no? El Auqui era el príncipe soltero, ¿no? O el príncipe heredero. Inga era el príncipe casado. La Ñusta era la princesa soltera, ¿no? El Piwi era la esposa secundaria del Inca, ¿no? La Piwi. La nobleza de privilegio, la otra nobleza de sangre, ¿no? La realeza. Ahora es la nobleza de privilegio. Era la nobleza advenediza, provinciana o curacal, integrada por los gobernantes sometidos por el Inca de manera pacífica. Advenediza, provinciana o curacal, integrada por los gobernantes sometidos por el Inca de manera pacífica. La nobleza recompensada, integrada por hombres y mujeres comunes, los llamados Hatun Runa, pero que habrían destacado en el servicio para el imperio que como recompensa los elevó a la condición de nobles. Ejemplos: los Aucarunas, los Amautas, los Arabicus, etcétera, ¿no? Aucarunas, Amautas y Arabicus. Después viene el pueblo, ¿no? La clase social del pueblo. El Ayllu, ¿no? Era la unidad básica de la sociedad andina, institución que procedía desde tiempos preincaicos. Estaba constituido por una familia extendida, ¿no? Y fue una forma comunitaria de organización que reconocía un antepasado y un origen común, la pacarina, ¿no? Esta era unida por vínculos de parentesco y reciprocidad. Al jefe de esta organización se le denominaba curaca o aylluca, quien era el intermediario entre el Inca y el pueblo, ¿no? Los famosos Hatun Runas. Los Hatun Runas o runacunas, hombre común, gran masa de hombres y mujeres dedicados a las labores agrícolas. Esos eran pues los Hatun Runas o runacunas. Los Yacta Runas. Yacta Runas eran hombres de la ciudad, grupo minoritario conformado por hombres y mujeres artesanos y que viven en las yactas, ¿no? O sea, en las ciudades. Mitimaes, migmas o migmacunas eran grupos, ¿no? De hombres y mujeres trasladados de un lugar a otro, según la conveniencia del imperio, ¿no? Los yanaconas o llanas eran hombres y mujeres dedicados al servicio de la nobleza incaica. Los yanaconas, ¿no? Dejaban de pertenecer al Ayllu, pasando a depender directamente del Inca y de la persona a quien estuvieron sirviendo. Los yanayacos eran los yanayacos con privilegios de noble, ¿no? Los pinas o piñas era grupo de hombres sometidos a la condición de esclavos, ¿no? Los piñas. Pues eso sí, ya que eres bien piña, ¿no? O sea, eres esclavo, pues, ¿no? ¿Sí? Ahora, la panaca. La panaca es la familia de cada inca, o que cada inca formaba un ayllu real que recibía el nombre de panaca. El único hijo de inca que no formaba parte de la panaca era el Auqui, su heredero, porque este último, cuando llegara a ser inca, formaría su propia panaca. Las funciones específicas de cada panaca eran cuidar los bienes del inca, ¿no? El inca muerto, el malqui, guardaba su memoria, organizaba su culto, etcétera, ¿no? Economía.
la economía del Tahuantinsuyo, ¿no? O del Imperio Incaico. El Tahuantinsuyo aprovechó la organización que ya existía en las sociedades andinas respecto al trabajo y al uso de la tierra. El trabajo en el Tahuantinsuyo era fundamental, ya que constituía la única manera de dar tributo y generar riqueza. Por eso, con frecuencia, se realizaban conteos de la población para conocer el número de personas con capacidad de laborar de acuerdo con la edad y el sexo. Era obligatorio que los varones, sin defectos físicos, prestaran sus servicios al Estado. Para la organización efectiva del trabajo, el Estado incaico supo aplicar dos principios claves: la reciprocidad y la redistribución. La reciprocidad era mutuo intercambio de bienes o servicios entre miembros de una comunidad o entre comunidades. Se desarrollaron dos tipos de reciprocidad. Reciprocidad asimétrica, que implica la noción de jerarquía: una de las partes acumula riqueza, ya que recibe más de lo que da, debido a su función o prestigio social. Reciprocidad simétrica, la otra es asimétrica, ojo, ahora esta es simétrica, ¿no? Era el intercambio de bienes entre semejantes, es decir, entre miembros de la comunidad, ¿no? En este caso, lo recibido es semejante a lo dado, ¿no? La redistribución, principio regido por el Estado incaico a las autoridades locales, donde se redistribuía entre los hatun runas una parte de los alimentos, materias primas y productos almacenados. También existieron 4 tipos de trabajos: el aini, que era el intercambio recíproco de la fuerza de trabajo entre miembros de un ayu; la minga o minca, faenas colectivas practicadas por todos los miembros del ayu a favor de la comunidad; la mita, trabajo por turnos, ¿no? Trabajo por turnos a favor del Estado, y era obligatorio; y la chunca, que era trabajo que se realizaba en caso de desastres naturales o emergencias, ¿no? Mira, desde cuando yo ya pensaba en los desastres naturales o emergencias, ¿no? La economía inca tuvo como principal actividad la agricultura, y el trabajo era la base de su estructura. La tierra era del Estado, que la entregaba en usufructo a sus pobladores, o sea, propiedad comunitaria. Distinguimos 3 tipos de tenencia de tierra. Las tierras del ayu no eran las tierras de la comunidad. El Estado otorgaba una parcela a cada individuo, ¿no? Eran los topos, y además, o sea, parcela eran topos, ¿no? Y además aseguraba que en cada ayu se produzca, ¿no?, para los depósitos comunales, ¿no?, en las tierras llamadas sapsis, ¿no? Sapsis. A la totalidad de tierras, topos y sapsis se le conocía como tierra del ayu o marcas. Se puede distinguir 3 tipos: las tierras del curaca, ¿no?, que eran las tierras comunales, y las tierras repartidas entre diferentes unidades domésticas. Todas estas tierras eran trabajadas por los integrantes de un ayu. La tierra del sol estaban destinadas al mantenimiento del culto solar. Las tierras del Inca eran las tierras estatales, eran trabajadas por el sistema de la mita, y su producto era almacenado en las colcas. Los incas supieron adoptar las técnicas agrícolas que se usaban en anteriores culturas prehispánicas para vencer las adversidades del accidentado medio y las inclemencias del clima. Esto les permitió a los incas organizar la producción de ciertos productos de la costa, sierra y selva para redistribuirlos en los pueblos de las distintas regiones. Entre las principales técnicas tenemos control vertical de pisos ecológicos,
tenemos los andenes, camellones, ingeniería hidráulica, que eran los canales superficiales o subterráneos, reservorios o cochas, ¿no? Por donde pasaba el agua. Huachaques, que era la conservación de alimentos, como el charqui, el chuño, etcétera, entre otras más, ¿no? Los productos de mayor producción fueron la papa, el maíz, el ají, payares. Y los granos, como la quinoa, la kiwicha y el tarwi, entre las frutas más conocidas, encontramos la lúcuma, la guanábana y el pacay. Mira la lúcuma, ¿desde cuándo está? La guanábana y el pacay, ¿no? En administración. Un ejército organizado para mantener la supremacía en las provincias. Una lengua imperial, que era el runasimi, como vehículo de comunicación en el Tahuantinsuyo, llegando a establecerlo como idioma oficial. Una red de caminos, Capacñán, que comprendían aproximadamente de 30.000 a 50.000 kilómetros en total y que aseguraba, ¿no?, el flujo de las comunicaciones. Contabilidad y registro estatal a través de los quipus, que era un sistema de nudos y cuerdas, a veces de colores, en donde se registraban cantidades y hechos. Solo quedan alrededor de 1.000 muestras en total en el Perú y el mundo, que eran manipulados por los quipu camayo, ¿no? La religión, lo que llaman, ¿no?, la cosmovisión andina, ¿no? La religión inca se caracterizó por ser politeísta, panteísta, idólatra, heliólatra y clasista. Dentro de su cosmovisión, o sea, comprensión del mundo, consideraban 3 planos importantes. El Hanampacha, que era el mundo de arriba, ¿no?, la residencia de los dioses. El Caipacha, que era el mundo de aquí, ¿no?, del presente, la residencia de los hombres. Y el Uju, o Ucupacha, que era el mundo subterráneo, donde habitaban los muertos y las fuerzas de la fertilidad, ¿no? Los dioses principales fueron Apu Contiki, Huiracocha, que era el ordenador del mundo, y el Inti, el sol. Los dioses secundarios eran Pachacamac, dios telúrico de la costa, la Quilla, que era la luna, Coyu, dios de las estrellas, ¿no? Iyapa, dios del rayo, Pachamama, diosa de la tierra, Chasca, que era Venus, Coichi, arcoíris, Mamacocha, madre de las aguas. En cuanto a la educación fue clasista. Los hijos de los nobles recibían mejor educación. En el caso de los hijos del pueblo, la educación era de padres a hijos. Los centros de preparación eran los Yasayhuasi, que era la casa del saber, los Abiaguasi, la casa de las escogidas, ¿no? Agüita, agüita. Los Yachayhuasi, la casa del saber, lugar donde se educaban los hijos de los nobles, a cargo pues de los amautas, maestros, ¿no? Y los arabicus, que eran los poetas. La graduación de estos jóvenes alumnos, ¿no?, yachayrunas, se realizaba en la fiesta del Guaro Chico. El Abyaguasi, la casa de las escogidas, era no solamente centros educativos, sino también centro de producción textil. Las jóvenes eran escogidas por el Estado, no por su apariencia, sino por sus cualidades. Aquí encontramos pues hija de nobles e hija de los Hatun Runas. Estaba a cargo de las mamaconas. Manifestaciones culturales. En arquitectura se distinguió por el uso de la piedra,
tuvo como principios, ¿no?, la sencillez, solidez, simetría y monumentalidad. Usaron la forma trapezoidal en ventanas y puertas. En lo que respecta al plano, sus templos y aposentos destacan por tener un solo piso y base rectangular, ¿no? Previamente, los arquitectos preparaban maquetas de piedra, gracias a las cuales se guiaban los albañiles. Entre sus obras principales tenemos Machu Picchu, Vilcabamba, Cochabamba, Sacsayhuamán, Vilcashuamán, Choquequirao y Huanucopampa, ¿no?, etcétera. Eso, ¿no?, está ahí. Ahora, la cerámica. Hay que distinguir el estilo inca imperial del estilo inca adaptado a las diferentes culturas sometidas por el Cusco. La forma más célebre era el urpo, que era el aríbalo, cuya base fue cónica, con boca abocinada, forma globular y decorado con los colores rojo, amarillo, crema, marrón y negro. También estuvo el quero, que por lo general fue de madera, diferenciándose de la cerámica huanaco. En cuanto a la textilería, ¿no?, los tejidos, ay carambas, en cuanto a los tejidos, ¿no?, eran parte importante en los intercambios de reciprocidad y de redistribución, y eran muy utilizados como ofrendas y regalos. Para elaborarlos se utilizaba lana de camélidos, aunque también se usaba algodón. Los tejidos comunes, denominados abasca, eran hechos por las mujeres de los ayllus. En cambio, los tejidos finos, llamados cumbi, eran elaborados por las ayllus. Los cumbi poseían diseños geométricos y figuras estilizadas, y en su confección estaba muy presente la noción de simetría. Las técnicas para elaborarlos eran muy variadas. Los tejidos eran teñidos con tintes naturales, cuyos colores se preservan hasta hoy, ¿no? Música fue pentafónica, o sea, 5, ¿no?, 5 notas: re, fa, sol, la, do. Los estilos musicales fueron ayi, que era la canción de victoria de guerra, ayarachi, canción funeraria, y el arawi, que era la canción religiosa. En cuanto a las danzas, destacan entre sus principales caswa, que era la danza de la alegría; cachampa, que era la danza guerrera; atamarca, que era la danza funeraria; y el inti, que era la danza al sol. El calendario incaico se caracterizaba por un conjunto de fiestas vinculadas a los periodos agrícolas. Entre las principales celebraciones tenemos el Capac Raimi, que en diciembre comienzan las lluvias en la sierra en honor al sol. Se realizan ofrendas de oro y plata, sacrificios de niños y camélidos como las llamas. Y el Inti Raymi, que era en junio, la Pascua del Sol, se realizan fiestas religiosas en todo el imperio, principalmente en el Cusco, en donde se ofrecían sacrificios dirigidos al sol y ofrendas de oro y plata. Estas ceremonias eran de agradecimiento por las cosechas recibidas, ¿no? Leyenda: los 4 vértices del Intihuatana, tallado pues en un molde de piedra en la cúspide de Machu Picchu, señalan pues los puntos cardinales, ¿no?
Ahí nosotros tuvimos en esta piedra, ¿no? El Intihuatana. Ahí está. A ver, ¿alguna pregunta, jóvenes? ¿Una pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Ninguna, profesor. Muy bien, sacan sus separatitas para ver, desarrollar las preguntitas. Okay. Saquen sus separatitas para desarrollar las preguntitas. A ver. ¿Hasta qué hora se acaba el sueño? ¿Mm? ¿Qué hora habrás acabado? Y ahorita ya acabo. Dice la número 1, los individuos de las comunidades o ayllus durante el incanato recibían el nombre de los individuos, ¿no? De las comunidades o ayllus. No dice los jefes, los que dirigían, no, los individuos de las comunidades o ayllus durante el incanato recibían el nombre de... ¿Cuál era el nombre? Hatun Runa. ¿Hatun Runas? No. A ver. ¿Mitayos? Mitayos, pues. Mitayos. Anoten, anoten. Mitayos, mitayos. Número 2. La base de la organización del Imperio Incaico fue... La base... El Ayllu. El Ayllu. Acuérdate. Ahí estaba la base de todo. ¿No? El autor de la crónica Suma y narración de los incas fue Francisco López de Gomara, Pedro Sarmiento de Gamboa, Miguel de Astete, Bernabé Cobo y Juan de Betanzos. Esto no lo hemos hablado. ¿No? Esto no lo hemos hablado. ¿Tú has escuchado algo de esto? Yo no he visto esto. No está acá en el tema. ¿Ya? Lo dejamos de lado. No está en el tema. Para no perder tiempo. Después dice, número 4. Según la tradición oral, los primeros miembros del Ayllu surgieron de las... Pacarinas. Pacarinas, muy bien. Número 5. La institución que el Inca dejaba al morir para conservar su memoria se llamaba... Panaca. Panaca, claro que sí. La panaca no se la llevaba, pues, ¿no? ¿Sí? Número 6. La victoria cusqueña sobre los chancas fue mérito del Inca. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. ¿Quién fue, chicos? Están viendo. A ver. Busquen, busquen. Ahí estaba. Fue el que le ganó a los chancas.
Tupac, Inca, Yupanqui. Tupac, Inca, Yupanqui fue el que, ¿no? Que le ganó a los chancas. Profe, Dímelo. la pregunta 3 en la E. ¿Perdón? La pregunta es, ¿Qué número, qué el número? autor de la crónica suma y narración de los incas. En la E, pregunta es? Juan de Benavente. ¿Cómo? La que no sabíamos, la que no. Ah, la que la estábamos dejando de lado. La número 3, donde dice el autor de la crónica. La E. Juan ¿Es la de E? Betanzos. Juan de Betanzos. Sí, ¿Seguro? ¿La ha buscado? sí, profe. Ah, ya. Entonces anoten, pues, Juan de Betanzos, ya. Listo, Juan de Betanzos, entonces. No hay problema. Juan de Betanzos. ¿Ok? ¿Ya? Gracias por tu aporte, Jorge. Lo voy a tener en cuenta. A los que aporten, los voy a tener en cuenta considerablemente para, ¿no? Cuando tengamos que poner la nota de participación. Yo ya tengo varios.